Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios.
cielo proclamar. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Canto aleluya. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando estas predicaciones que es la vida del mismo Dios, porque acuérdense que las palabras que Dios dijo son vida y son espíritu y son vida. Así que es vida para usted que está allí atento a la voz de Dios en esta hora, escuchando estas santas y benditas predicaciones por acá desde el Tabernáculo Benecer, siendo el instrumento que Dios usa a cada uno
de aquí, de este lugar, para llevar un mensaje a su vida, un mensaje que pueda edificarlo cada día más, porque sabemos que tenemos que ir subiendo, escalando peldaños para llegar a una perfección, el cual es de la estatura de un varón perfecto, que es lo que Dios quiere llevar al hombre y a la mujer. Y los que no han conocido la palabra de Dios, que no han conocido ese Dios grande y poderoso, Dios entonces le está presentando el plan de salvación, el plan de redención, el plan de llevar al hombre a esa posición, y es el conocimiento pleno y absoluto de conocer a ese Dios grande y poderoso y misericordioso. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos permite estar aquí llevando esta palabra a usted, para su vida, allí en diferentes lugares donde puede estar en este mundo, sea en su trabajo, en su casa, el lugar que pueda estar, pero allí esté atento a la voz de Dios, pues sabemos que la palabra la fe viene por oír palabra de Dios, y si usted oye palabra de Dios, usted va siendo edificado, trabajando y atesorando esas palabras en su corazón, para que él pueda entonces allí ir creciendo y creciendo esa matica, el cual es ese árbol de vida que Dios quiere, que plantó al principio, porque es una semilla que Dios plantó en el principio allá, y ya entonces está regando esa plantica con agua de la palabra y pegándole el sol de justicia, para que entonces brote para vida eterna. Dios, en su gracia y misericordia, Él prometió restaurar al hombre de su posición, el cual había caído. Acuérdense que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo para vivir en la eternidad, lo hizo para no morir, pero por causa del pecado es que ha entrado la muerte, la vejez, el pesar, los dolores, achaques, problemas y todo lo que vemos en el mundo. Pero Dios no hizo al principio al hombre así, lo hizo para ser eterno. Pero por lo tanto, Dios entonces, cuando el hombre cayó, hizo entonces su plan de redención, su plan para volver a traer al hombre en nueva posición, y es entonces restaurarlo completamente a través de su palabra. Y Él tiene su plan y propósito a través de la Escritura, que lo dejó allí plasmado para que sigamos entonces sus pisadas, sigamos el caminar, sigamos el libro de guía, el cual es la palabra, la Biblia, y entonces allí nos llevará entonces a esa perfección. Él prometió que restauraría y lo va a hacer, mis amados hermanos y amigos. No importa cuántos diablos se levanten, no importa cuántos demonios se levantan del infierno, pero Dios dijo que iba a restaurar. Yo restauraré, dijo el Señor, a través del profeta Joel 2, allí 25, dice que yo restauraré lo que comió la oruga, lo que comió la langosta, el pulgón y el revoltón. Así que si esos animalitos acabaron allá en principio con el árbol, que acuérdense, somos tipificados como árboles aquí plantados junto a arroyos de agua. El hombre es tipo de un árbol está en un arroyo de agua, y allí está chupando las vitaminas de aquella agua para poder vivir, subsistir y poder entonces dar frutos, ramas, y allí entonces estar frondoso. Así es el hombre en la parte espiritual. Dios entonces dice: yo restauraré lo que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Ahora sí vemos natural. ¿Qué se comió entonces en un árbol natural? Esa oruga se comió el fruto de aquel árbol. Se comió luego la langosta, las hojas, que son el compañerismo. Se comió entonces luego la corteza del árbol, que es lo que lo viste, el cual es la doctrina. Y luego se comió entonces, por último, e hizo el más grave mal, que fue entonces comerse la savia de aquel árbol, el cual es el espíritu. Dios entonces, cuando acabó ese árbol, esos animalitos, el cual se metió y hizo tremendo daño, pero sus raíces estaban en la tierra, allí escondidas. Pero Dios dijo: yo restauraré. Así que al caer el agua nuevamente aquel árbol entonces hizo nuevamente vida, brotó e hizo copa nuevamente. Así está haciendo Dios entonces en este tiempo con el hombre espiritual, con sus hijos que habían caído en el pecado. Dios los había llamado a ser eternos, pero a través del pecado que cometieron, así entonces fueron entonces caídos en maldad, en transgresiones,
y en el caminar del tiempo, Dios entonces prometió que Él restauraría y llevaría al hombre a esa posición, a ser perfecto nuevamente como Él es perfecto. Así que Dios en su gracia y misericordia está llevándose a cabo un plan y desarrollándola de una forma que la gente no entiende. Es un misterio, pero Dios en su gracia y amor y misericordia para con nosotros como seres humanos está entonces trabajando allí de una y otra forma para allí llevar a cabo su obra. Y la gran obra es llevar al hombre como Él es, a la estatura de un varón perfecto. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan esta hora, es un privilegio nuevamente de estar aquí detrás de estas cámaras, para así estar nuevamente compartiendo con usted unas santas y benditas palabras, sabiendo que allá detrás de esta cámara hay una audiencia invisible, el cual están atentos a su voz, buscando una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que quizás está enfermo, está requiriendo sanidad. Dios es el sanador. Recuérdese que nosotros no tenemos poder para sanar, no tenemos esa capacidad, pero a través del Espíritu Santo, que sí puede enviar una saeta de liberación para su vida, Él lo puede hacer, porque recuérdese que Él es nuestro sanador. Él fue que sanó nuestra dolencia allá en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio por usted y por mí. Y si le tiene alguna falta de algún bien, de algo que necesite, que Él es nuestro proveedor. Así que usted solamente esté atento a su voz y agarre lo que Dios tiene para su vida en esta tarde, y Dios entonces hará lo demás. Solamente Él espera que haya corazones que le crean, solamente corazones dispuestos a recibir lo que Dios tiene para Él en esta hora. Así que en el nombre de Jesucristo entonces les invito a tomar unas escrituras para que así comencemos entonces este tema que tenemos en el día de hoy, que lo hemos titulado ¿Con qué propósito sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Con qué propósito sacó Dios de Israel a Egipto? De Egipto. Así que en su gracia y misericordia vamos a abrir entonces en el libro de Éxodo, capítulo 19, y leemos unos versículos allí para que le demos comienzo entonces a este tema que tenemos entonces en esta tarde. Y así entonces demos continuidad al programa, al servicio. Dice así entonces en el capítulo 19 de Éxodo, desde el versículo 3, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta allí la lectura. Así que les invito a inclinar nuestro rostro para así hacer una oración al Dios Todopoderoso. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Padre Santo, nombre glorioso, Padre Eterno, el cual, Señor, es un nombre sublime, Señor, el cual ese nombre estaba oculto, Señor, allá por siglos y edades, Señor, escondido, Padre Eterno, pero usted, Señor, en su gracia, Señor, le plació revelárselo, Señor, aún en el tiempo convenido para usted, Padre Santo. Usted dijo ya que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y súbdito a la ley, Padre Eterno, el cual era Jesús, el cual de allí lo fue revelado
que se llamaría su nombre Jesús, que sería el Salvador del mundo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por ese Salvador que tú enviaste, Señor Jesús, porque si no fuera llegado, Padre Santo, ¿qué sería de nosotros, Señor? No hubiera esperanza para el ser humano, pero usted, Señor, en su infinito amor, Padre eterno, que derramó, Señor, allí esa sangre en el Calvario, por nosotros le damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tantas cosas, Señor, que nos da, Padre eterno, y nos está dando y nos dará, Padre eterno. Dios de la gloria, te pedimos a esta hora, Señor Jesús, que extienda usted, Señor, sus manos de misericordia, Señor Jesús, sobre cada vida, Señor, que está allí, Señor, atento a su voz, y sea usted, Señor, dándole, Señor, edificación, dándole, Señor, lo que las peticiones de sus corazones que están allí, Señor, que están allí clamando y atento a su voz, sea usted con ellos, Señor, dándole revelación por su Espíritu, Padre eterno, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guarda, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos en diferentes lugares de este mundo, Señor Jesús, sabiendo, Señor, tanta necesidad, Señor, tanta pestilencia, Señor, que hay allí, Padre eterno, pero sabemos, Señor, que por su palabra tendrían que venir estas cosas, Padre Santo, para saber y conocer y entender que usted ya habló, Señor, que esto vendría, Padre Santo, al mundo, pero sabemos, Señor Jesús, que usted, Señor, nos dio promesas, Señor Jesús, que ninguna plaga, Señor, de las que usted mandó ya a los egipcios, vendrían a nosotros, Padre eterno. Por eso estamos, Señor, allí asentados, Señor, en esas promesas, Señor Jesús, porque usted es fiel para cumplir y guardar a su pueblo. Sea usted con cada uno de ellos, Señor, en diferentes lugares de este mundo, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido por aquellos, Señor, que no te conocen, Padre eterno, que también ellos, Señor, puedan buscar y sea ese Espíritu Santo revelándole a sus corazones que no hay más esperanza sino estar en usted. Para gloria lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya leímos entonces la lectura, ya oramos, ya vamos entonces a continuar con el tema que les dije que con qué propósito sacó Dios a Israel de Egipto. Y habiendo y entendemos que el tema principal que siempre hemos tocado es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Esos misterios que estaban allí ocultos, Dios entonces está dándolos a conocer en este último del tiempo que estamos viviendo, sabiendo que la iglesia tuvo 7 tiempos, el cual ya es el último, que es la Odisea, y cada una tuvo su palabra de exhortación allí para cada uno de ellos, pero aquí es la última ya, es el broche, el cierre de todas las cosas que Dios en su gracia se ha propuesto hacer. Así que Dios entonces sacó a ese pueblo de Egipto, allá de la esclavitud, y lo sacó con ese propósito, era para ser un reino de sacerdotes para su gloria. Pero ¿cómo sacó ese pueblo de allá? Lo sacó con mano fuerte, mano poderosa, dice la Escritura, que llamó a un hombre llamado Moisés y lo equipó para hacer ese trabajo, porque acuérdense que Dios siempre ha trabajado con el hombre. El hombre ha sido el instrumento que Dios ha usado, porque desde el principio lo ha sido así. Cuando Él creó los cielos y la tierra, no había nadie quien labrase la tierra, quien trabajara allí el campo. Ahora Él tuvo que entonces hacer un hombre, imagen y semejanza de, igual que Él, y luego tomó polvo de la tierra y alentó espíritu de vida sobre ese hombre, el cual fue Adán. Así que Dios siempre ha usado al hombre aquí sobre la tierra para hacer y cumplir sus propósitos. Así que nunca ha fallado, siempre trabaja de la misma forma. Así que allí trabajó entonces, agarró a este hombre, Moisés, lo llamó allí al monte de Sinaí y allí entonces se le reveló. Y cuando Moisés tuvo el encuentro cara a cara con ese Dios grande y poderoso, allí Dios le mostró el propósito para el cual Él lo había llamado. Y era que el pueblo estaba en esclavitud allí en Egipto y estaba allí clamando por liberación, clamando por ese Dios grande que lo socorriera. Y Dios entonces llamó a Moisés y le dijo: ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés allí no sabía, no entendía cómo voy a ir yo a Faraón y le voy a decirle que deje ir al pueblo. Si me preguntara que no, aparte de quién voy a ir,
¿Y cuál es tu nombre? El Señor le dijo, dile que yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Y eso fue lo que le dijo, que le dijera a Faraón. Pero Moisés allí todo temeroso, le dijo, pero y si no me creen, ¿cómo van a creer? Y entonces el Señor le dijo entonces, ¿qué tienes en tu mano? Allí tenía Moisés una vara seca. Allí dice el Señor, le tira al piso. Y allí Moisés la tiró, dice que aquella vara se convirtió inmediatamente en una serpiente. Allí dice que Moisés huía de aquella serpiente, temeroso de aquel animal, porque no tengan temor a una serpiente en Jesús, son tremendos esos animalitos. Así que Moisés huía, dice, de la serpiente, y luego el Señor le dice, tómala por la cola. Allí Moisés obedeció, la tomó por la cola y se volvió nuevamente una serpiente. Así le dijo el Señor, entonces esa será una de las señales que te van a creer, para que te crean que yo te he enviado, que sabe que el Dios grande y poderoso se te apareció. Y si no te creen a esa, entonces le dijo el Señor a Moisés, mete tu mano en el costado, en el seno. Y Moisés la metió, y cuando lo metió, y le dijo, sácala. Cuando la sacó, era completamente leprosa. Estaba como la nieve, dice, de la lepra que tenía, enferma, una mano enfermiza allí. Y quizás Moisés también se temería cuando vio aquella mano toda leprosa. Pero le dijo, vuélvela a meter otra vez. Y cuando la metió y la sacó de nuevo, allí estaba sana como la otra carne, como la otra mano también, sana completamente. ¿Qué le estaba dando allí el Señor? Le estaba dando primero poder creativo, le estaba dando dones también a Moisés para que fuera allí a libertar a su pueblo. Y le dijo entonces, si no te creen a esas señales, entonces tomarás agua del río y la derramarás entonces en tierra, y ahí se convertirá en sangre. Esas señales te las voy a dar para que te crean entonces. Si no te creen a esas dos, te creerán a la tercera, dijo él. Allí entonces Moisés, todavía con esas señales, que los dones y el poder creativo que le estaba entregando el Señor a él en sus manos, todavía no quería ir, porque dijo, no, yo soy hombre de palabra de ayer ni de anteayer. Sí, soy un hombre que habla tartamudo, soy hombre de torpe, de labios torpes, lengua torpe, así que no puedo ir. Y el Señor se enojó con él todavía, le dijo, no, ¿acaso no conozco yo quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que no ve? ¿Acaso no soy yo?, le dijo el Señor. Y sé que no tenía excusa, pero Moisés todavía excusándose con el Señor. Y allí entonces le dijo el Señor por fin, bueno, no conozco yo a tu hermano Aarón, que él será entonces él en tu boca, él hablará y tú le dirás lo que tiene que decir. Y yo pondré palabras para que tú le expreses. Así que él será tu profeta y tú serás Dios. Imagínense el poder que le estaba entregando Dios en la mano a un hombre. En lo que Dios hace con un hombre, entregándole ese poderío, siendo él el Dios todopoderoso, pero ahora estaba delegando, se fuera Dios, Moisés. Moisés iba a tomar la posición del todopoderoso, de ser Dios aquí sobre la tierra, y su hermano iba a ser el profeta, el que iba a hablar. Acuérdense que la boca de Dios son sus profetas, y Aarón, su hermano, iba a ser la boca de Moisés, iba a hablar por Moisés, por eso iba a ser su profeta. Así que estaba delegándose el Señor a Moisés, poniéndolo como Dios, dándole la posición de él, y a su hermano Aarón poniéndolo como profeta, dándole entonces un ministerio igualmente para que ayudara a Moisés allí en aquella labor de libertar a aquel pueblo del yugo de la esclavitud, el cual estaba. Entonces le estaba entregando eso, poder creativo, le estaba entregando dones entonces para que tuviera toda la disposición, lo que él requería para hacer como él quisiera, porque era Dios aquí sobre la tierra, un hombre. Por eso la palabra dice claramente que es el hombre para que de él te acuerde, el Hijo del Hombre para que lo visite, que lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y honra. Dios en su
sabiduría, en su eterna y preeminencia que tiene para hacer las cosas, Él hizo los ángeles poderosos, pero nosotros que como seres humanos somos más pequeños que los ángeles, no somos tan poderosos como los ángeles, pero mire el poder ahora que le entregó al ser humano, al hombre. Ahora tiene entonces ahora un predicador, tiene más poder todavía que un ángel. Lo hizo más pequeño que los ángeles, pero mire cómo lo coronó de gloria y honra. Tanto así que puso a Moisés como un Dios aquí sobre la tierra, entregándole el legado, entregándole ese poder para que hiciera entonces cumplir y respetar las ordenanzas que él tiene, para que fuera a sacar entonces ese pueblo de la esclavitud, el cual era el pueblo de Israel. Entonces le entregó, vemos allí entonces el poder creativo, le entregó dones de sanidad, porque tenía el poder para enfermar y tenía el poder para sanar. Eran dones que Dios le ha puesto allí a disposición de Moisés. Ahora, si vemos qué significa el Egipto, Egipto significa el mundo. Y Faraón, ¿qué significaba? ¿Cuál es la tipología? Era el diablo. Era el diablo, era Faraón, y el mundo era Egipto. Es lo que tipifica esa ciudad de Egipto, el mundo. Ahora, si vemos que el significado, entonces, allí estaba el diablo obrando dominio completamente sobre aquel pueblo, Egipto, y tenía esclavizado entonces a su pueblo Israel. Igualmente, vemos hoy el príncipe de este mundo se llama Satanás, que es el mismo diablo. Él tiene los poderes, él tiene dominio sobre este mundo. Él es el que tiene para hacer y deshacer aquí en este mundo, pero sabemos que él no hace nada sin que Dios se lo permita. Por eso el Dios de este siglo dice Gálatas 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezcan la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque él tiene el poder, él tiene el dominio para hacer las cosas en este mundo, porque este mundo lo pervirtió completamente él. Pero Dios en su gracia y misericordia llegará el momento cuando todo pasará entonces a dominar y ser el dueño absoluto de este planeta Tierra, el cual es Dios dando entonces a conocer estas cosas que no conocíamos, pero Dios sabe que ya le queda poco tiempo al diablo, a este faraón, el cual se ha levantado en este último tiempo, que está prevaleciendo, pero será momentáneamente, porque Dios está entonces sacando ese pueblo de diferentes lugares, sacándolo del yugo de la esclavitud, de la maldad, el cual está su pueblo, y llevándolo entonces a una tierra que él le ha prometido, el cual allá era la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, pero ahora aquí es la tierra, es el Espíritu Santo, el cual él prometió que lo llevaría, y a una ciudad, el cual es la Nueva Jerusalén. Ese lugar de habitación. Acuérdense que aquí somos advenedizos, aquí somos extranjeros en esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Así que Dios entonces está sacando entonces el pueblo a liberación, a libertarlo. Así como llamó a Moisés para hacer entonces libre a este pueblo de Israel, de allá del pueblo de Egipto. Y que vemos que hizo entonces Moisés. Moisés usó aquellos poderes. Moisés usó aquellos poderes que Dios le había entregado en sus manos. Y así que fue a Faraón y fue allí con las señales que Dios le dio en sus manos. Y cuando llegó allá y le dijo que le dejara ahí al pueblo, ¿quién eres tú? Lo que le preguntó. Yo vengo de parte de él, yo soy. Y ahora, ¿quién es él? Bueno, le dijo entonces, tira la vara para que vea el poder de Dios allí. Y allí Moisés entonces ordenó a Aarón que tirara la vara. Y allí aquella vara se convirtió en serpiente, dándole esa primera señal al faraón para que dejara ir al pueblo en libre. Pero ¿qué hizo Faraón? Tipo del diablo, llamó a dos de sus demonios allí,
el cual era Jane y Jambre. Eran dos encantadores que tenían culebras allí encantadas allí, haciendo hechicería, brujería. Y trajeron dos Jane y Jambre, dos palos allí, y las tiraron allí en el piso también, y se convirtieron en serpientes también, pero eran serpientes encantadas que tenían allí. Y empezaron a moverse también igualmente igual que la que tenía Moisés. Pero ¿qué aconteció allí? La culebra de Moisés absorbió aquellas dos serpientes y las desapareció. Aquí vemos algo que estos hombres también tenían dones, porque era un don que Dios le había dado a Moisés para que lanzara allá y lo mostrara allí adelante del pueblo y delante del faraón, delante del diablo, porque el faraón era tipo del diablo. Pero allí Jane y Jambre también lanzaron, entonces imitaron aquellos dones, lo imitaron, hicieron dos serpientes igual, pero ¿qué prevaleció? La original, la de Moisés. Aunque vengan muchas imitaciones en dones que puedan imitarlo el diablo, que él los hace, los imita, pero hay un original que Dios entonces lo va a sacar a la luz pública y lo va a hacer que resplandezca, el cual es los dones reales y genuinos de Dios, el cual cuando llegaron aquellos encantadores, tiraron su serpiente, la de Moisés se las comió y las desapareció. Así entonces el diablo hace imitaciones para ver entonces, hacer errar a las personas. Allí entonces cuando aquello aconteció, el faraón dice que se le endureció mal corazón porque vio que sus hombres allí, sus hechiceros, podían hacer también esas señales y hacer que se volvieran las varas serpientes. Y se endureció el corazón, pero Moisés no se paró en eso, siguió con las señales que Dios le había dicho que hiciera. Y aún el faraón se endurecía más y más. Cuando le mostró también la sangre, le sacó sangre y la derramó sobre la tierra y se convirtió en sangre, el agua. Pero Moisés, los encantadores hicieron la misma broma, imitaron también eso y convirtieron las aguas en sangre. Y luego Moisés entonces trajo ranas a existencia del río. Y allí los encantadores hicieron lo mismo, la misma cosa. Los imitaron, trajeron ranas del río igualmente. Pero continuó Moisés y trajo entonces ahora del polvo de la tierra, tomó polvo y lo tiró y trajo entonces piojos a existencia. Ahora con los piojos dice que estaban sobre los hombres, sobre los animales, sobre todo Egipto, más al lugar donde estaba el pueblo de Israel, que era la ciudad de Gosén, allí no llegó ninguna plaga, no llegó ni un piojo, pero las demás ciudades de Egipto, todo estaba plagado de piojos. Ahora, cuando estos piojos llegaron, los encantadores, hasta ahí les llegó el encanto. Ya no, los imitadores no pudieron hacer, Jane y Jambre no pudieron hacer nada allí. Ahí dieron su brazo a torcer, dijeron verdaderamente estos son ahí de los dioses altos. Ahí no podían imitar los piojos que Moisés trajo. Y así siguió sucesivamente Moisés trayéndole plaga para que el faraón se dejara ir al pueblo libre. Después le trajo mosca y le trajo pestilencia a los animales que se murieran. Y así fue aconteciendo y el faraón cedía y decía, sí, ora por mí para que yo deje ir al pueblo y dejen libre, pero deja que se vayan estas moscas y se vayan las pestilencias de los animales. Y cuando se iban, Moisés oraba, se iba aquella pestilencia y luego entonces se endureció otra el corazón al faraón y allí entonces no dejaba ir al pueblo. Pero así entonces Dios le volvió a traer a través de Moisés, le trajo entonces langosta, le trajo tiniebla y por último entonces le trajo fue entonces la muerte, el cual vemos hoy en día que el mundo está en tiniebla, el tiempo que estamos viviendo, pecado rodeando la tierra, está en tiniebla completamente y lo último que va a venir es la muerte espiritual. Quizás el hombre puede decir, yo estoy muy bien de salud, yo estoy bien, robusto y todo,
pero caminando, si no tiene la vida de Dios, está en pecado y está en muerte. Por eso es el peligro del día de hoy. Allá eran plagas que venían, allá eran cosas que venían a la existencia y eran visibles, mas aquí es la muerte espiritual, es la muerte de su alma, es la vida misma que está en juego. Por eso, amigo y amiga que me escucha, es tan importante prestar atención y hacer un alto en su vida y decir: ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo ando yo con Dios? ¿En qué posición estaré yo? Por eso es bueno que usted capte y oiga la voz de Dios llamándola a que se arrepienta y entre entonces en el programa de Dios para que sea entonces liberado de la muerte, del juicio que viene a este mundo. Porque ya los juicios están cayendo momentáneamente. Estos son principios de lo que está aconteciendo en el mundo, pero esto va a ir de más en más. No podemos decir algo contrario, porque la Biblia, si no fuera Dios, si no la fuera escrita y no apareciera allí, pero Dios ha hablado y sabe que tiene que acontecer, porque Dios ya lo escribió y fue profetizado de esa manera. Así que la última plaga que tiró fue entonces la muerte. Vino la tiniebla, luego vino muerte. Así que es un abreojo para cada uno de nosotros que estamos en este mundo, para que ver y revisar nuestras vidas y ver cómo estamos nosotros con el Señor. Así que el mundo era tipificado de Egipto y Faraón era tipificado el diablo. Así que el propósito de Dios era de sacar a Israel de Egipto, era para ser un pueblo diferente a todos los demás pueblos del mundo. Y así igualmente hoy Dios está seleccionando, haciendo la misma cosa. Por eso el Señor, vemos en Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, lo que Dios dice allí en su palabra. Primera de Juan 2, 15, dice allí el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, el amor del Padre, ¿cuál es el amor del Padre? El amor es el Espíritu Santo que tiene que estar en el creyente. El amor es el que todo lo puede, todo lo soporta, sin el amor nada, todo deja así, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca dejará de ser. Así que el amor es el Espíritu Santo viviendo en el hombre y la mujer de Dios. Entonces, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, que son los deseos de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Dios entonces quiere que nos vamos despojando entonces de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas que podamos ver que nos puedan estorbar el caminar en el camino que Dios nos ha trazado, para que así no tengamos entonces estorbo. Pero cuando nos aferramos a las cosas de este mundo, entonces quiere decir que si el amor de Dios no está en nosotros, entonces, ¿qué está entonces el amor del mundo? Que tipifica entonces que está reinando otro que no es Dios, el cual ese es el gran peligro, que dice la Biblia que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo, que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínese usted, dos cosas diferentes: ¿es amigo de Dios o es amigo del diablo, el cual del faraón, el cual es Egipto, que es el mundo? Así que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que Dios tiene un propósito para su pueblo Israel, y era entonces hacer reyes y sacerdotes para su gloria. Por eso Él les dio entonces el consejo. Si vamos allí a Éxodo, Él dijo que
Vamos a Éxodo capítulo 23 y usted verá allí lo que él dice cuando... He aquí dice, capítulo 23, versículo 20. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mi ángel irá delante de él. Así que Dios en su gracia y misericordia sacó a ese pueblo entonces de allá de la esclavitud y lo llevó entonces por ese camino para que sirvieran allí al Dios Todopoderoso y allí hicieran holocausto allá en el Sinaí. Pero cuando Dios los llevó a través de Moisés por ese desierto y los llevó al lugar donde él quería encontrarse con ellos allí, que era en el monte Sinaí, que le dijo Moisés, prepara al pueblo porque yo me las voy a presentar dentro de 3 días, me las voy a presentar en una nube espesa y descenderé allí a ellos, a vista de ellos, y hablaré contigo. Ahora, Moisés le dijo al pueblo que se preparara, y se prepararon, y fueron allí donde estaba Dios en el monte Sinaí. Pero cuando estaban allí, ¿qué pasó? Descendió la nube espesa, Dios, el Dios de la gloria. Allí dice que las piedras se partían, el monte humeaba y su voz era como trueno, era fuego y relámpago que salían cuando el Señor hablaba. Pero allí el pueblo no soportó la voz de Dios, no pudo aguantar y le dijo a Moisés, Moisés, sube tú y habla con Dios, no sea que muramos, y dinos qué quiere de nosotros. Allí dice la Biblia que las piedras chocaban una con otra del terror, el miedo que tenía cuando Dios hablaba con Moisés allí. Así que no soportaron la voz del Señor en ese momento. Por lo tanto, Dios entonces le dijo, está bien, no verá el hombre a Dios y vivirá. Por lo tanto, bien han dicho, dijo el Señor. Así que no pudieron entonces oír la voz de Dios y soportarla. No pudieron captar. Entonces, Dios allí le dijo entonces, ve entonces, dile que he aquí que yo envío entonces el ángel delante de ti para que los guarde y no les sean rebeldes. Ve, ese caminar que iban a trazarla, no le van a ser rebeldes, porque el ángel irá delante de ti para que te guarden en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Ese era el mandato de Dios, que Moisés le dijera al pueblo entonces, que no fueran rebeldes. Pero ¿qué aconteció? Se rebelaron el pueblo. El pueblo se puso rebelde y no obedeció a la voz del ángel que Dios había dicho que iba a poner delante, el cual era Moisés el pastor, Moisés era el guía, Moisés era Dios para ellos allí, era el que los iba a introducir en esa tierra prometida. Pero le fueron rebeldes y no pudo ser entonces, por la incredulidad de ese pueblo, llegar entonces a ser ese reinado que Dios tenía preparado para él, porque él quería de ese pueblo, cuando lo sacó, hacer ese reino de sacerdote, pero se les rebelaron y fueron entonces rebeldes a los dichos de Jehová, a los preceptos de Jehová, a los mandamientos que él estaba ordenando. Y a un Dios tan grande y misericordioso, él quería hacer de ese pueblo, cambiarlo primeramente sus costumbres, porque habían salido con costumbres paganas de allá de ese mundo, de Egipto, el cual era la ciudad. Habían salido con costumbres paganas y él le estaba cambiando esas costumbres. Aún hasta los alimentos se los estaba cambiando para que su dieta fuera diferente, porque Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Siempre Dios exige y de su pueblo que le obedezca para él darle lo mejor que él tiene para el pueblo. No lo bueno, sino darle lo mejor. Y eso es lo que él quería, entonces cambiarle hasta su dieta, su forma
de comer, su forma de comportarse y todas estas cosas. Y si vemos allí en el libro de Números, cuando él le cambió la dieta, él le dio cambiarle ese apetito que tenían ellos, de la cebolla, los ajos que comían allí en Egipto, esos potajes allí. Él dijo, no, yo les voy a dar el mejor alimento, que les voy a dar maná, comida de ángeles. Imagínense, comida de ángeles fue lo que Dios predestinó para ese pueblo, para así entonces cambiarle esa dieta. Vamos al libro de Números por un momento. Número capítulo 11. Y vemos allí la dieta que Dios le puso a ese pueblo para darle lo mejor, alimentarlo con su comida que él le tenía preparado para ellos. Dice el versículo, capítulo 11, el libro de Números, el versículo 7. Dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de lirio. Derramábase el pueblo, y recogía, y molía en molino, y molino, o manjaban en mortero, y lo cocían en caldero, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él. Vio la comida que Dios le preparó a ese pueblo. Ahora no era alimento de esta tierra, no era alimento que ellos podían hacer con sus propias manos o cosecharlo, no, era alimento del cielo, comida de ángeles que Dios le estaba dando a ellos preparado. Allí no tenían que sembrar, no tenían que cosechar, no tenían que cultivar, no, ellos tenían ya su comida especial, que era, Dios le hacía que en la mañana, todos los días, con el rocío, descendía ese maná, y ellos recogían y allí lo tostaban, lo cocinaban y hacían arepas y todas estas cosas para así entonces comer, todas tortas, comer. Dice el hermano Granja dijo que el sabor, este maná, era como hojuelas con miel. Imagínate lo sabroso que puede haber sido, hojuelas con miel. Así que era el sabor entonces como aceite nuevo, especial, una comida especial que tenía Dios para ese pueblo. Pero aún así ellos no estaban agradados de esa comida. Ellos estaban entonces, era un pueblo rebelde y se quejaron delante de Moisés. Fueron para la tienda de Moisés y allí en la tienda se quejaron y lloraron porque ellos querían otro tipo de comida, ellos querían carne. Y así dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia cada uno a las puertas de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, engendrélo yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque ellos lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Allí estaba entonces la carga de Moisés, de este pueblo sobre él. Allí Moisés, en su desespero, no hallaba qué hacer. Estaba desesperado porque aquel pueblo lloraba a él para que le diera carne. Él decía, ¿cómo voy a darle carne a esta gente? ¿Acaso puedo matar tantos animales para darle de comer a este pueblo que es mucho, numeroso? ¿O puedo sacar
los peces de la mar para darle carne, no alcanzaría, porque es demasiado. Pero ¿dónde voy a darle yo alimento a esta gente? Decía Moisés. Y Señor, ¿acaso yo engendré este pueblo? ¿Acaso yo lo parí? ¿Acaso para que yo lo lleve a mi seno, como la mujer lleva a su hijo a alimentarlo en su seno? Yo no lo he parido. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que si haya dado gracia, que me mate, es lo que decía Moisés. Yo te pido que me saque de la escena y me muera de una vez, porque no soporto este pueblo que es pesado, es mucha carga para mí. Eso es lo que Moisés en su lamento allí decía, porque el pueblo se quejaba delante de él. Y él entonces le refirió eso al Señor, todas esas palabras, y le decía que no soportaba, no aguantaba en realidad ese pueblo que estaba siendo mucho para él, mucha carga. Y sabemos que Dios no pone una carga más de la que podamos llevar. Él sabe hasta cuándo podemos soportar las cargas. Por lo tanto, él, conociendo a Moisés, sabía que si era en realidad la carga que tenía colocada, él entonces iba a darle una salida, un alivio para eso. Por lo tanto, le dice en el versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarás contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana, y comeréis carne. Allí eran las palabras del Señor, entonces, dándole entonces la salida a Moisés de aquella gran carga, de aquel gran problema que tenía Moisés con aquel pueblo, que querían carne, querían cambiar su dieta, su alimentación, que Dios le dio lo mejor, pero ellos no estaban contentos con eso, querían otro alimento, querían carne, querían comer, saciarse de otra comida más pesada, porque ellos decían, no, que estamos cansados de este alimento tan liviano. Nos acordamos, decían ellos, el pueblo, nos acordamos cuando estábamos en Egipto, que allá comíamos pescado, comíamos aquellos melones, y comíamos ajo, cebolla, y ahora aquí con esta comida tan liviana. Si lo leemos allí, dice el mismo 11, el versículo 5, dice allí, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los caobros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Ellos estaban entonces quejándose de la comida que Dios le había predestinado para alimentarlo y hacerlo entonces cambiar su dieta. Entonces ellos querían entonces acordándose de las cosas pasadas, de las cosas de donde Dios lo había sacado del mundo de Egipto, de aquel el mundo de la esclavitud. Ellos querían volver otra vez atrás, ellos querían regresar y comer, saciarse, de llenar su vientre de aquellos cebolla, aquellos ajos, aquellos potajes que se comían. Ya no querían la comida que Dios había determinado para ellos. Así entonces vemos que este pueblo se rebeló en contra de Moisés, y allí entonces empezó a llorar y a quejarse, y Dios entonces le dijo, está bien, yo les voy a dar carne entonces. Y Moisés le dijo entonces a Dios lo que ellos dijeron. Así que esa carga que Moisés tenía, Dios le dijo entonces, para que te alivies la carga, búscame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, que tú los conozcas, que sean varones de verdad, y allí entonces yo le vas a poner de tu espíritu en ellos, para que entonces te ayuden a solventar esa carga. Así que Dios les iba a hacer entonces a Moisés allí, a través de esos hombres, instrumentos que iba a usar allí en el de la iglesia, ministros,
para que así poner dones, los dones que estaban en Moisés, en su espíritu, porque era el mismo espíritu de Moisés. Recuerda que Moisés era Dios aquí sobre la tierra. El mismo espíritu que tenía Moisés le iba a poner a ellos para que así tuvieran entonces esos dones allí trabajando y ayudaran al pueblo ahí a hacer, discernir y hacer todos los demás dones que están en un ministro para obrar allí a través del pueblo. Pero Dios en su misericordia le dijo, entonces está bien, yo les voy a dar carne, le dijo, no te preocupes, yo voy a poner ese espíritu, llámelos allí al tabernáculo, vayan a la iglesia, allí entonces me esperan allí y yo voy a descender y voy a hablar contigo allí, para así poner de tu espíritu en ellos, esos 70 varones. Y dile al pueblo que se santifiquen porque van a comer carne. Y dijo, sigue el versículo 18, dice, pues que habían llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Así fue la respuesta del Señor. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Imagínense el pueblo con sus quejas, sus lamentos, sus lloros allí. ¿Para qué salimos del mundo? Yo me acuerdo que allá lo que hacíamos tremendas parrandas, tremendas fiestas y comíamos tremendas comidas y esto y el otro, acordándose del pasado, acordándose de lo que Dios lo había sacado del pichaque, del fango, pero ellos no querían lo que Dios le estaba dando, nueva comida, nueva alimentación, ellos querían volver atrás otra vez. Pablo dijo, por eso a nosotros este tiempo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Así que esta gente no querían olvidarse de lo que estaba atrás, sino que estaban tratando de regresar otra vez atrás. No querían lo que estaba dándole el Señor, querían volver atrás otra vez, al pichaque, al fango, al mundo donde Dios lo había sacado. O sea que ya estaban despreciándose a Dios y estaban volviéndose a adorar entonces al mismo diablo. Volver a Egipto, volver al mundo era servirle entonces al mismo diablo que era Faraón. Así que el Señor le dijo, está bien, yo le voy a dar carne, porque la queja era mucha. ¿Para qué salimos de Egipto? Decían ellos. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne, aquí hablando Moisés con el Señor, y comerán el tiempo de 1 mes, se ha de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Allí Dios le estaba diciendo, mi mano no ha sido cortada. Yo tengo el poder para hacer todo lo que te he dicho. Si le voy a dar carne es porque yo tengo la carne para ello. Así que mi mano se ha cortado, le dijo el Señor a Moisés. Moisés estaba ya como turbado allí también a consecuencia de que el pueblo tenía ya cansado, ya agotado de tantas quejas y tanto lamento. Dice el versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolo estar alrededor del tabernáculo. Allí Moisés llamó entonces a los ancianos, a los hombres que tenía entonces determinado que iba a ayudarle allá en el ministerio, y los llevó al tabernáculo. Entonces Jehová descendió en las nubes y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él,
y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Mire lo que aconteció aquí durante cuando Dios vino, el poder de Dios derramado sobre aquellos varones, cuando le sacó el Espíritu de Moisés y lo puso sobre aquellos varones. Vino una manifestación, el cual fue, profetizaron cada uno de ellos allí y no cesaron. Fue profecía tras profecía, hablando allí de las maravillas de ese Dios todopoderoso. Allí profetizaron estos hombres que estaban allí contados en el que Moisés tenía anotado. Pero mire lo que dice aquí el versículo 26. Y había quedado en el campo 2 varones, llamados el uno Elda y el otro Meda, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Estos 2 hombres no habían llegado a la iglesia todavía. O sea, se les hizo tarde, o se pararon tarde y se quedaron ahí, mientras los otros 68 estaban en el tabernáculo ya profetizando ya, porque ya habían estado con Moisés allí, pero estos 2 habían salido tarde y estaban en el campo todavía. Pero como estaban contados, predestinados por Dios, que eran los 70 que iba a usar Dios para ayudar a Moisés en el ministerio, con dones allí regados en cada uno de ellos, entonces también profetizaron en el campo, estos 2. Pero fíjese, dice el 27, y corrió un mozo, o sea, un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo, Elda y Meda profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Allí estaba entonces Moisés, imagínense, Josué, que era uno de los ministros, que era ministro de Moisés, que era uno de los que estaba allí atento a lo que Moisés hacía, mano derecha, vamos a decir, de Moisés. Allí entró como un espíritu, pues usted vea el cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, que el espíritu ese malo puede también meterse en un hombre y una mujer y quiere traer entonces disensiones, o quiere traer entonces algo errado, algo equivocado, y lo puede llevar al error. Y allí Josué, hijo de Nun, que él conocía el movimiento de Moisés, porque él estaba atento a lo que Moisés hacía, y él le dijo entonces, Moisés, se impedimos a estos 2 hombres que profeticen, porque él sabía que los que estaban en el tabernáculo habían profetizado, porque había caído el poder de Dios allí sobre ellos. Pero en el campo que estaban ellos, que no habían llegado al tabernáculo todavía, ellos también empezaron a profetizar, y les fue dado aviso por un joven allí. Pero Josué, que estaba atento al movimiento espiritual, allí le dijo a Moisés, entonces Moisés, se lo impídelo, porque estos no estaban allí en el tabernáculo, estos estaban en el campo. Pero Dios, en su gracia, en su finito poder, Él también sabe quiénes son los suyos y quiénes son los que con los que va a trabajar. Y allí hizo que estos hombres también profetizaran en el campo. Y allí hubo un poquito de turbación, podemos decirlo, para Josué, que no conoció el movimiento claro que Dios estaba haciendo allí. Y le dijo Josué a Moisés, impídelo. Y Moisés allí le dijo, ¿tienes tú celo de mí? ¿Tienes tú celo de las cosas espirituales? Ojalá que Jehová, dice, ojalá que Moisés respondió, ¿tienes tú celo por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Allí estaba dando Moisés, vamos a decirle, una profecía, porque
Ojalá, dijo, que todos fueran profetas. Así que, hermano y hermana que me escuchan en esta hora, Dios ha requerido para este tiempo que estamos viviendo que todos sus hombres, sea ministro, sea laico, sea diácono, sea el que tenga cualquier parte en el movimiento, el cuerpo del Señor, tiene que ser profeta. ¿Por qué le digo esto? Porque tienen el libro de la profecía, el libro que se habla, el libro profético, que al abrirlo usted está hablando de las profecías del Señor. Y Dios en su gracia y misericordia le ha dado de su Espíritu Santo al hombre y a la mujer de Dios para que entonces profeticen y hablen entonces todas las virtudes que están allí escritas en su libro, con todos los dones espirituales que Dios tiene para obrar. Por eso Moisés dijo, ojalá que todos fueran profetas, ojalá que todos hablaran allí en lengua, como dijo también el apóstol Pablo, ojalá que todos hablen lengua, y así como yo, que yo hablo más lengua que todos, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero hay muchos que no quieren nada que ver con los dones, apartan los dones allá de un lado, al cual tienen que estar también en la iglesia en el día de hoy. Si Dios ha usado los dones espirituales desde el principio, en todos los lugares, en todas las facetas de la Escritura, aquí no va a ser la excepción. Aquí va a ser todo el cierre completamente que va a aglomerar todo eso conjunto de dones que Dios tiene que usarlo para perfeccionar a su pueblo. Dios lo hizo a Moisés allá, le dio las ayudas y le dio dones a los hombres allí, a los ministros, para que lo ayudaran en la labor y así aliviar su carga. Y allí entonces vemos que profetizaron todo cuando vino ese gran poder, así como cuando cayó el día de Pentecostés, que todos hablaron entonces en un idioma diferente, todos hablaron en lengua en el día de Pentecostés, cuando cayó el poder de Dios, del Espíritu Santo, sobre hombres y mujeres que estaban allí en espera. Así que Dios, en su gran poder y misericordia para con el ser humano, le está entonces mostrando estas cosas que no conocen, para que sepan que Dios está en el negocio. Así que allí estaba obrando Moisés, Dios a través de Moisés, para que el pueblo llevarlo entonces a una posición, y era ayudarlo para ese caminar que te iban por todo el desierto. Pero ese pueblo era rebelde, ese pueblo no quería obedecer a la voz y los preceptos de Jehová, y por lo tanto muchos entonces quedaron postrados en el desierto por causa de la rebeldía. Dice entonces el versículo 31, y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejólas sobre el real, un día de camino de una parte y un día de camino de la otra en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaban la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen mascadas, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hiriólo Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Allí Dios entonces, airado, les dio entonces codornices en abundancia, carne hasta que se saciaran, hasta que les saliera por las narices, y allí murieron miles de ellos. ¿Por qué? Por su rebeldía, porque querían carne, no estaban pidiendo carne, pues Dios le dio hasta que se saciaran, hasta que se les salió por las narices y se ahogaron con ella, y murieron muchos por causa de su rebeldía. Dios tenía lo mejor para ellos, pero ellos querían algo diferente, querían volver atrás, querían acordarse de todas esas cosas que habían hecho atrás, y Dios entonces se los concedió, porque Dios da las peticiones de su corazón.
Ahora, ¿cuál petición tiene usted de su corazón delante de Dios? ¿Quiere servirle? ¿Quiere obedecerle? ¿O quiere seguir al mundo en sus concupiscencias? El mundo pasará con su deseo y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Así que Dios usó entonces el espíritu de Moisés y puso dones sobre aquellos hombres para que le ayudaran entonces a trabajar allí con aquel pueblo. Pero ya había una sentencia que Dios dijo que los iba a sacar de la escena porque les iba a dar en abundancia codornices, que es la mejor carne del mundo, vemos hoy, porque es la que trajo para que él comiera aquel pueblo. Y Dios en este tiempo tiene una mejor comida para el pueblo, el cual es su palabra. Dios tiene alimento fresco, alimento que lo va a nutrir a usted para que vaya creciendo y siendo allí en las coyunturas, dando crecimiento a este hombre espiritual, el cual es su palabra. Dios tiene en este tiempo un alimento para un pueblo especial. Tiene un alimento allí, alimento fresco para un pueblo que requiere ese alimento fresco, el cual es esa palabra que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí entonces Dios está buscando a esos hombres y esas mujeres que quieran aceptar ese alimento, el cual es palabra viva de Dios. Allí la Escritura dice, hablando de los dones, acerca de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, no quiero, hermano, que ignoréis, dice, empieza el apóstol Pablo, pero el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Allí nadie, déjame decirle que nadie, no hay hombre, no hay pastor, no hay papa, no hay ministro, no importa qué rango pueda tener, que si contradice lo que Dios ha dicho aquí en su palabra, no está hablando correctamente, está hablando otro idioma, que el cual no es el idioma de Dios. Porque, por tanto, hago saber que el que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer que hable por el Espíritu de Dios va a maldecir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, si está en él y ve a aquella persona que también hay Espíritu de Dios, tampoco va a poder maldecir a aquella persona, ni tampoco le va a decir, le va a llevarlo a hacer lo equivocado. Tampoco no va a tener compañerismo con aquel hermano o aquella hermana, porque sabe que si hay un Espíritu Santo aquí y hay otro Espíritu Santo allá tiene que tener la misma armonía. No podemos entonces contradecirnos. Yo no puedo llamar a mi hermano y decir, este es del diablo, este no sirve, este es incorrecto, este no tiene una falsa doctrina. ¿Por qué no les puede decir? Porque está el mismo Espíritu de Dios en aquella persona y está el mismo Espíritu Santo aquí. Por lo tanto, yo no puedo hablar mal de mi hermano porque está hablando del mismo Espíritu y no se puede contradecir. Pero si no tiene Espíritu Santo aquella persona, entonces dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. Porque, ¿qué pasa hoy? Usted ve que muchos llaman entonces Jesús, no quieren nada con el nombre de Jesús. No, Jesús por ninguna parte. Esos son solo Jesús, eso es lo que dicen muchas personas, llamado evangélico, porque es la palabra, llamado evangélico. Ese es solo Jesús, cuando Jesús fue el que derramó la vida, la sangre por usted allá en la cruz del Calvario. No fue ningún hombre teológico, ningún pastor, ningún ministro de aquí, ningún papa, ningún sacerdote, no. Fue el mismo Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús allí
Pero cuando usted niega a Jesús, entonces quiere decir que no hay Espíritu Santo. No quiere decir que usted con estas palabras que usted va a perderse, no. Solamente que le ore al Señor y que le pida que le dé revelación y le diga, Señor, revélame si cómo es que es esa palabra, cómo es que yo estoy negando a Jesús. Y ahí lo dice claro. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, usted jamás lo llamará Señor al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no hay representación de Dios en su corazón. Y nadie puede llamar al Señor Jesús anatema si tiene Espíritu Santo. Ahora, si no tiene Espíritu Santo, va a maldecir cosas que no sabe. Por eso, hermanos que estén allí oyendo este mensaje, quiero decirle a mi hermano que ore, si no le entiende, ore al Señor, porque Dios está en la escena. Dios está sobre hombres y mujeres hoy, y usted está entonces señalando y diciendo, eso es del diablo, esos dones no sirven, eso era para el tiempo pasado. Usted está negando entonces la eficacia de Dios. Usted está negando que Dios ya no es el mismo, que Dios hizo lo que hizo allá atrás y aquí es otro Dios. ¿Cuál Dios? Dios es el mismo, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él no cambia. Tiene que continuar la misma secuencia. Si allá hizo con Moisés, usó esos dones para hacer que el pueblo saliera de la esclavitud, del yugo del diablo allá en Egipto, aquí igualmente los tiene que usar igualito. Todos los dones para hacer que el pueblo salga de la inmundicia del mundo y vaya entonces a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarlo a través de los dones que están allí colocados en su iglesia. Es lo que Dios está haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Porque versículo 13, 13, capítulo 12 y versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judío o griego, ora siervo o libre. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Aquí no hay excepción de personas, sea rico, sea pobre, chiquito, grande, sea extranjero, sea venezolano, sea estadounidense, sea chino, sea lo que sea. Ahí no hay excepción. Es un cuerpo universal que Dios está preparando para llevarlo a la gloria. Versículo 14. Pues si tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo, es una iglesia universal. Así como aquí hay muchos miembros, pero todos se compadecen unos con los otros. Si un miembro se duele, el otro se duele. Si el otro se goza, otro se goza. Por eso que tiene que ser un cuerpo perfecto. Así como este cuerpo es perfecto, así es los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, el ojo le decía, el ojo no es, la mano, tú no eres de aquí. No puede ser porque todo está ligado a este cuerpo. El ojo, la mano, los oídos, los pies, todo está ligado a un solo mismo cuerpo. Cuando este dedito chiquito, por muy pequeño que sea, hace fuerza, viene para ayudarlo aquí a apoyarse y tener más fuerza todavía, porque este es más débil que este, pero todos tienen una función diferente, pero tienen que estar allí en el cuerpo. Por eso dice en el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen por los otros. Cada uno se interesa, cada miembro se interesa por este cuerpo. En la mano la uso yo para limpiarme, me pica algo, tengo que rascarme la oreja, y así sucesivamente. Cada uno usa su función. El ojo se usa para verlo. Si por ejemplo cuando la pestaña es para pegarlo y así espabilar, viene un sucio y protege el ojo. Cada uno de los miembros del cuerpo que están en la perfección están entonces haciendo su función. Y así el cuerpo del Señor, miembros de la iglesia, del Dios viviente, tienen que estar entonces en esa función. Todos los dones
colocado a disposición para hacer y perfeccionar al pueblo de Dios. Porque, ¿qué dice allí entonces el versículo 31? Pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente, dijo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es ese camino más excelente? Veamos el capítulo 13. Si yo hablare lengua humana y angélica y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, que es amor, nada soy. Allí vemos entonces, ahora, ¿cuál es ese camino más excelente? El amor, el cual es el Espíritu Santo en el hombre y la mujer, para que no haya entonces desavenencia en el cuerpo y todos se interesen unos con otros. Pero cuando hay choque, no hay armonía, hay algo extraño. Entonces quiere decir que hay un espíritu que está contradiciendo aquello que están en la armonía. Así como Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, pero vinieron los imitadores, Jan y Jambre, tiraron también aquellos varas encantadas, que eran culebras encantadas, y imitaron también y siguieron serpientes igualitas, lo imitaron, pero el original las borró, la original las desapareció. Así que imitaciones en el mundo, sí hay, mucho, demasiado. El Señor lo advirtió, dijo que vendrían falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos, y aún engañarán los escogidos si fuese posible, pero sabemos que no es posible, porque el que tenga el Espíritu de Dios, el mismo Dios que no puede ser engañado, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pero Dios, como no puede ser burlado, menos sus hijos, porque sus hijos van a tener la misma experiencia que Dios tiene, la misma virtudes, la misma capacidad, la misma herramienta que Dios tiene para discernir cada espíritu, lo va a tener sus hijos para no ser engañado por Satanás. Así que Pablo les mostró entonces un camino más excelente a los creyentes, y fue entonces el amor, porque el amor todo lo puede, todo soporta, todo lo espera. El amor nunca dejará de ser. Versículo del capítulo 13, versículo 8 dice: la caridad, que es el amor, nunca dejará de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se quitará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Ahora, ¿cuál es lo perfecto? Es la vida de Dios en el hombre y la mujer. Aquí tenemos que hacer todo en parte, porque mientras estemos caminando en este mundo lleno de pecados, lleno de maldad, tenemos que ir entonces haciendo todo en parte. Si hay que profetizar, hay que profetizar. Si hay que hablar lengua, hay que hablar en lengua. Si Dios da la capacidad de interpretar, hay que interpretar. Y dones de sanidades, sí, hay que seguir sanando. Hay que operaciones de milagros, también hay que hacerlo. Y todas estas cosas que Dios ha puesto en su iglesia, todo tiene que seguir normal hasta que venga lo perfecto que Dios va a traer al hombre y a la mujer, que es el amor pleno, absoluto, Dios en el corazón del hombre, y así entonces todo será quitado, porque aquí lo necesitamos en la tierra, pero cuando estemos allá en el cielo no vamos a necesitar nada de esto. Todas las profecías se van a acabar, toda la ciencia se va a acabar, pero el amor va a permanecer. Es lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí. Ahora, ¿cuál es lo perfecto? Si vamos a Colosenses, capítulo 3, 14, allá le va a decir esa perfección, que es el vínculo de la perfección. Es lo que dice Colosenses, la vestidura que Dios tiene para sus hijos, que Dios tiene para nosotros en el día cuando Él tenga que hacer toda la perfección en nosotros. Ahora estamos camino a esa perfección. No hemos llegado,
pero vamos camino a esa perfección. Sé perfecto como vuestro Padre de los cielos es perfecto, dijo el Señor. Ajá. Colosenses 3, el versículo 14, o leámoslo el versículo 13, dice: sufrido los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, siguiendo, si alguno tuviere queja de otro, del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el llamado que hace el Señor aquí. Si alguno tiene queja de otro, perdonad, así como Cristo nos perdonó. Pero si no hay perdón de aquella persona, de un hermano a otro hermano, entonces hay otro espíritu. Quiere decir que no hay armonía, no hay ese apoyo, porque si tiene el Espíritu Santo aquí y el Espíritu Santo allá, allí hay una armonía perfecta, y cualquier falla, cualquier error, allí tiene que perdonar automáticamente porque es mi hermano. Pero si no hay perdón, Dios tampoco va a perdonar, porque si Él nos perdonó con tanto amor en la cruz del Calvario, imagínate que nos queda a nosotros. No te perdono. Dice el versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad. ¿Cuál es el amor? La cual es el vínculo de la perfección. Allí está el vínculo, la armonía, la perfección. Allí, la unidad, que es el amor de Dios unida con el hombre aquí sobre la tierra. Allí está entonces esas cosas que Dios tiene determinada para hacerle a su pueblo, y es entonces llevarlo por todo ese caminar, y todo lo que está aquí escrito, ni una jota ni una tilde va a perecer hasta que todas las cosas sean cumplidas. O sea que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Así que los dones tienen que permanecer hoy más que nunca en su iglesia, para así perfeccionar al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí entonces dijo énfasis: yo les muestro un camino más excelente, el cual es el amor. Así que en el capítulo 14, dice, sigue el apóstol Pablo, dice: seguid la caridad, el amor, y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterio. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaran lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Así también no interpretaré para que la iglesia tome edificación. Así que el que habla lengua pide a ese Señor que la interprete, porque si no hay interpretación, entonces mejor que calle, porque no habrá interpretación, entonces van a entrar a la gente a la iglesia, y el que no conoce de las cosas de Dios van a decir: no, esto están loco, porque hablando murmullo, hay lengua por allá, hay lengua por acá, pero no hay nadie que la interpreta. Entonces van a decir: esto están loco. Pero si hay alguien que la interpreta, y aquel hombre que está interpretando allí llega un incrédulo y sabe, y son discernidos los pensamientos de la intención del corazón de aquel hombre incrédulo, y le sale a Dios a hablarle a él en lengua, y otro que interprete, dirá verdaderamente aquel hombre: entonces Dios está en el negocio, Dios está aquí en esta iglesia, porque sabe que ha hablado a su corazón y le ha dicho a ese hombre o a esa mujer que vino quizás por primera vez, que lo que él tenía en su ser, que nadie más lo sabía, pero él lo sabía, y Dios se lo reveló allí. Tú tienes esto, tienes el otro, aquello, así que después de eso. Así entonces, Dios en su gracia, con todos estos dones colocados en su iglesia, es lo que está haciendo y obrando en este último tiempo para llevar a cabo
la obra extraña, podemos decirla, la obra que es llevar a la perfección a su iglesia. Dice el versículo 12 del capítulo 14, así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla lengua extraña pida la interprete. ¿Por qué? Porque es la necesidad. Dios no hace las cosas a media. Dios no hace las cosas así de a la mocha, no. Dios tiene instrumentos adecuados, determinados para hacer una cosa por aquí y hacer la otra por acá. Si hay una mensaje de lengua, viene una interpretación que pueda decir si aquello es de Dios o no es de Dios. Porque el don que el diablo imita más es el mensaje de lengua. Porque también los diablos hablan lengua, los brujos hablan lengua. Pero si hay una interpretación, usted se dará cuenta para discernir y allí juzgarlo, el pueblo, juzgarlo, los ministros que deben estar allí, del ministerio que puede estar allí en la iglesia, juzgar si es de Dios o no, o es del diablo. Por eso cuando hay esas imitaciones, no quiere decir que usted no va a sacar eso por un lado, porque hay muchos imitadores. No, hay uno real que va a hacer que eso desaparezca, aquellos imitadores, para permanecer el genuino, el real, así como hizo Moisés cuando aparecieron aquellas serpientes encantadas por aquellos hombres, Jane y Jambre. Llegó la serpiente de Moisés, se las chupó y las desapareció. ¿Por qué? Porque tenía que permanecer lo genuino, tenía que estar allí lo que era correcto, que era lo verdadero, al cual era lo que Dios le había dicho a Moisés, la señal tremenda que le iba a dar ayer de esa serpiente, esa vara en su mano. Así que no es lo que el hombre diga, sino es lo que Dios ya ha dicho que él haría. Así que Dios tiene un alimento especial para este pueblo del tiempo de hoy, el cual es su palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, para nosotros, este tiempo que estamos viviendo como cristianos, la exigencia es la misma. Dios no cambia. El Señor quiere de nosotros que nos apartemos de toda cosa del mundo. ¿Para qué? Para hacer de nosotros entonces ese reino de sacerdote, el cual allá no pudo hacer con el pueblo de Israel por causa de su rebeldía, pero aquí en este tiempo sí lo va a hacer, porque es su determinación de hacerlo y lo va a hacer porque Él es Dios. Por eso que Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Así que es Dios obrando, es Dios en el negocio y Dios dando a conocer estas cosas que no conocemos para que nos salgamos de la confusión, salgamos de las tinieblas y vayamos entonces a la luz. Así que Dios está dándose ese alimento especial a un pueblo especial. Es un pueblo selecto y un alimento selecto para un pueblo selecto. Es lo que Dios está haciendo. Así que el mismo Señor oró por nosotros allá en Juan 17:14, y que cuando Él dijo, Padre, ellos no son del mundo, estamos en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mundo. Pues allí vamos a Juan 17, esa oración que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Fíjense, no habíamos nacido todavía, ni pensábamos llegar nosotros a esta tierra todavía, y ya el Señor ya estaba orando por nosotros a través de su palabra. Versículo 17-14 dice, yo les he dado tu palabra, dice el Señor en su oración, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Allí está entonces Dios en su gracia y misericordia
orando por cada uno de nosotros para que entonces nos guarde del mundo. No que volvamos al mundo. Si Él nos sacó de las tinieblas del mundo, de la inmundicia del mundo, entonces, ¿qué vamos a querer volver otra vez al mundo? No, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está delante, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el deseo de Dios de sacar del mundo de Egipto a ese pueblo era para llevarlo a ser un reino de sacerdotes, el cual no lo pudo hacer, pero aquí sí lo está llevando a esa perfección, el cual ya está obrando en cada uno de los hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo, para unir entonces ese cuerpo, unirlo perfectamente y así llevarlo entonces a la gloria. Así que usted, amado hermano, que me escucha en esta hora, sea usted entonces un beneficiario de su palabra, de Dios dando esas promesas grandísimas para que usted también pueda gozar y deleitarse en la presencia de ese Dios grande y poderoso. No sea más esclavo del diablo. El diablo tiene esclavizadas a las personas aquí con esos yugos de esclavitud, creyendo que con el resplandor del mundo están ganándosela, deleitándose del mundo y gozando, disfrutando, pero el diablo es tan malo así que él paga con mal al que al bien le hace. Si usted cree que se la está bendiciendo porque tiene muchas quizás vida y mucha negocio aquí en este mundo, pero y no tiene la vida de Dios en su corazón, está apartado de los caminos del Señor, entonces quiere decir que usted está en problema, usted no está haciendo lo correcto, porque sin Dios no somos nada. Si Dios no está en el corazón del hombre, el hombre es como una bestia aquí en este mundo, haciendo lo equivocado. Pero cuando hay un cambio en el corazón del hombre y ya viene esa nueva transformación, que es el nuevo nacimiento, que es arrepentirse y santificarse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y reciben el Espíritu Santo, entonces viene entonces llegar a ser una nueva creación. Y es lo que Dios está presentándole a las vidas en el día de hoy para que ellos puedan entonces seguir este caminar y buscar entonces esa nueva tierra, el cual Dios la ha ofrecido, que nos la dará, esa corona de justicia que nos espera por causa entonces que hemos obedecido y seguido a ese Dios grande y poderoso, el cual Dios tenía aquí en la tierra, usó a Moisés para libertar a aquel pueblo. Entraron los que salieron, muchos salieron de esa ciudad de Egipto, de ese mundo, salieron, pero pocos llegaron. Muchos son los escogidos y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, sea usted uno de esos escogidos, amado y hermano que me escucha en esta hora. No se quede pegado en el mundo, salga de la condición del mundo y Dios entonces lo recibirá. Que Él dice en su palabra, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no seas participante de sus abominaciones. Dios está llamando de diferentes lugares a hombres y mujeres para su servicio. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Señor, gracias Padre Santo por abrir nuestros labios, Señor, y publicar tu grandeza, Padre eterno, tu gloria, Señor, sea para ti, Padre eterno, porque tú eres grande, porque para siempre son tus misericordias, Padre Santo. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora, Padre Santo, a cada oyente, Señor, a cada vida, Señor, que estuvo atento a tu voz, Padre eterno, para que su gracia, Señor, los alcance, Señor Jesús, oyendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que quizás están enredados, Señor Jesús, confundidos, Señor, con estos dones espirituales, Padre eterno. Abre el entendimiento, Padre Santo, para que ellos puedan ver la realidad de tu palabra, Padre eterno, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es lo que se alimentar el hombre de Dios y la mujer de Dios, Padre eterno. Abre, Señor, ese sentido espiritual, Señor, para que ellos puedan ver, Señor, y regresar, Señor, del camino el cual
han caminado, Padre eterno, creyendo, Señor, apoyándose en su propia prudencia, Padre Santo, pero sabemos que sin ti, Padre eterno, no somos nada, Señor Jesús. Sabemos, tenemos que apoyarnos, que sea tu guía, el Espíritu Santo, guiándonos este camino, el cual no conocemos, Señor, el cual no hemos transitado, pero a través de tu Espíritu Santo, que el ángel vaya guiándonos, Señor, por ese camino, y así sabemos que junto al pueblo, todo completo, compaginado, ese cuerpo místico del Señor, llegaremos, Señor, a esa meta, el cual es a la perfección. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Señor, por aquellas vidas, Señor, que pusieron, Señor, esa confianza, Señor Jesús, a ese sanador, que el que eres tú, Padre eterno. Si estén en problemas, Señor Jesús, resuélvele sus problemas, Padre eterno. Sea usted, Señor, sanando al que está enfermo, Señor, al que esté necesitado, Señor, proveyéndolo, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa, de este servicio. Será entonces hacer una invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos estarán aquí parados, llevando un mensaje para su vida. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.